Se dio cuenta que a través de estas imágenes y lo que sucedió en aquel momento, la cima del mundo no era tal ahí. Finalmente, la gente que falleció allí es gente como usted, gente que iba a trabajar, gente que estaba operando allí desde sus oficinas, transeúntes, niños, gente grande. Para esto y para ampliar estas tremendas crónicas de lo que sucedió allí en los Estados Unidos está Horacio Calderón, que es un amigo nuestro y un analista internacional que nos va a contar cómo el mundo evolucionó. Yo no sé si evolucionó después de esto. Horacio, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, nada más, por favor. Porque estamos viendo imágenes que son tremendas, imágenes que la gente no se puede olvidar. Después, bueno, vino una debacle económica mundial, los aeropuertos ya no fueron los mismos. Exacto. Todo lo que era un sistema de seguridad, que era una cuestión de rutina, lamentablemente se transformó en prácticamente Una especie de martirio, digamos. una inspección donde hasta te hacen sacar los zapatos, donde cualquier persona podía ser, cualquiera de nosotros podía ser un futuro terrorista o un sospechoso, porque eso cambió por concreto todo. En todo el mundo. Sí, ha habido fue un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Que siguió a lo que fue el derrumbe del bloque comunista soviético, ¿no? Sí. Pero evidentemente a partir de estos ataques cambiaron todas las, incluso no solamente, por supuesto, el cambio de paradigma, las convenciones internacionales, las convenciones, por ejemplo, de Ginebra, en fin, cambió todo el mapa del mundo. Vamos a abrir aquí el plano, si le parece al director, si es tan gentil, lo que sucedía allí en los Estados Unidos. Esta fue la imagen, ¿no?, que recorrió, estamos viendo el impacto del primer avión. Que venía un avión inclinado, ¿no? Un avión inclinado. Sí, con 62.000 litros aproximadamente de combustible. Sí. El primero estaba piloteado por Mohamed Atta, que fue digamos, el jefe del operativo, ¿no? Luego vino el segundo avión. La gente ya ahí estaban las cámaras cerca y lo impresionante. Bueno, recordemos que en aquel momento los teléfonos celulares no captaban las imágenes como las captan ahora. Todo esto fue a través de la televisión americana, CNN, CBS, la BBC, todos estaban allí, Al Jazeera, todos los camarógrafos que fueron contratados. Mire, yo conozco y tengo amigos que estaban allí trabajando. De hecho, vamos a hablar en unos instantes con María Inés Ferré, una colega nuestra en los Estados Unidos. Fueron derivados de sus puestos al kilómetro cero. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Cuénteme también, usted en su casa, cuénteme a través del Twitter, ¿qué sintió cuando vio estas imágenes escalofriantes? Calderón. Bueno, yo estaba en mi casa, sonó el teléfono, era Walter Gubar, un colega periodista que ustedes conocerán bien, que así desesperado, diciendo, Horacio, ¿estás mirando esto? Bueno, y obviamente se están cayendo las torres. Digo, ¿qué torres? Las Torres Gemelas. Y realmente, bueno, yo a partir de ese momento después no paré durante 2 o 3 días de hablar, ¿no? Al punto que estuve prácticamente con recomendación de reposo de cuerdas vocales, espantado como todo el mundo, ¿no? La foto que estamos viendo, la foto icónica, la foto de este hombre que se lanzó al vacío, tal cual como usted está escuchando, la tomó Richard Drew después del ataque del 11 de septiembre. Aquí estamos viendo esta foto, que fue tomada por el fotógrafo Richard Drew en un día de enorme tragedia. El hombre que cae es una de las pocas imágenes ampliamente difundidas que muestra a alguien muriendo. Exactamente. Prefirió arrojarse al vacío, ¿no? Así es. Como lo dice aquí el texto, ¿no? El hombre que cae es una de las pocas imágenes ampliamente difundidas que muestra un hombre muriendo en cámara, en vivo y en directo. Esta foto fue publicada en los Estados Unidos después de los ataques, pero la reacción de los lectores forzó a que temporalmente quedara en la oscuridad. Claro, esta foto era tan impactante, tan sensible quedó el mundo entero, el planeta completo, que esta foto se resguardó durante un tiempo atrás. ¿Qué sucedió, Calderón? ¿Por qué de repente los Estados Unidos ha sido durante muchos años y ahora aún más el foco, ¿no? Recordemos lo que sucedió en Miami, en esta discoteca, después todo lo que ha sucedido a nivel internacional como en Europa, tanto en Francia, lo que sucedió también allí en Londres. Pues yo creo que acá, en el caso de Estados Unidos, sin caer en teorías conspirativas, había suficiente información, no sobre la posibilidad de un atentado de esta magnitud, ¿no?, sino de el uso de aviones como misiles. Porque en 1994 se abortó una operación que se llamaba Operación Bojinska,
una de las partes tenía el objetivo de matar al Papa Juan Pablo II, la otra secuestrar nada menos que 11 aviones, cargarlos con explosivos y hacerlos volar. Esa operación fue abortada. ¿Cuánto tiempo duró la caída de estas torres? Porque fue en el día. 1 hora y poquito más. Porque lo que se dijo también, lo que se supo que posteriormente de haberse caído este monumento, porque era un monumento a la humanidad, al trabajo del hombre, a lo que era el diseño y demás, se había recalentado todo lo que eran los cimientos y sobre todo todas las estructuras de hierro, que eso también produjo. Exactamente. Esto estuvo totalmente premeditado, además que se conocía perfectamente la estructura de cada una de las torres. Se calculó, se calcularon todos los detalles, lo cual demuestra no solamente la pericia que tenían o que tuvieron inclusive para entrenarse los atacantes, el planificador que es Khaled Sheikh Mohammed, que está en este momento en Guantánamo, que fue realmente el cerebro de todo esto. Bueno, pero el conocimiento que ellos tenían de todo, ¿no? Los movimientos de aduanas, los movimientos de los aeropuertos, tenían un conocimiento acabado y muy sofisticado de cómo poder penetrar las defensas de los sistemas de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Acá estamos viendo el primer avión que impactó en la primera torre. Exacto. Sí. Que hay que calcular ahí son 25.000 galones de combustible. De combustible. Que son más o menos creo que 62.000 litros. El segundo avión fue el que impacta en la otra torre. En la otra torre, muy pocos minutos después. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Fuerza Aérea no pudo poner en el aire, por ejemplo, aviones para llegar a tiempo y, por ejemplo, evitar el segundo impacto. Porque, de hecho, trataron de neutralizar el segundo avión porque ya estaba dentro de su radar. Exactamente. Pero por un tema de seguridad también y porque no lo permite el espacio aéreo. Claro. Claro, no se imaginaron que esto estaba sucediendo, que iba a suceder con tanta rapidez. La cantidad de muertos, yo lo que he leído por allí es que no es tal como se dijo. Claro. Que hay más muertos y gente que nunca fue reclamada. Es posible eso, ¿no? Mire, o sea, no hay que descartarlo, pero sean 3.000 o 3.500, 4.000. 3.563 para ser más preciso. 3.563 fueron las personas que perecieron, las que se saben, de las cuales hay una estadística. Pero también, mire, recuerdo, en los Estados Unidos hace 5 años, 6 años que viajé. Perdón, no. Yo viajé en el año 2002 a Nueva York. Cuando estuve allí, lo que me impactó, que de hecho vamos a conversar con Inés Ferré, que fue la persona que me llevó, María Inés Ferré, periodista de la CNN y también de Al Jazeera TV en los Estados Unidos, me llevó al kilómetro cero, al punto cero, como le dicen allí, a la zona de Wall Street y sobre todo donde estaban las torres, que ahora, bueno, se ha levantado un museo, un monumento. Esto es terrible, esta imagen. La iglesia, que estaba a escasos metros, estaba toda calcinada. De hecho, hay unas lápidas allí con 2X como los NN, donde supuestamente allí habrían no solamente muerto personas que iban caminando, personas que estaban de vacaciones, sino gente que trató de ayudar, y de socorrer a la gente y a las personas que llegaban de una manera tremenda. Y bomberos voluntarios murieron centenares. Sí, se habla de más o menos 600 bomberos voluntarios que fueron los que perecieron en este ataque terrorista, que como dice usted, Calderón, cambió el mundo. Cambió el mundo totalmente, eso es. Y uno lo está viendo, ha ido la violencia increyendo, aunque no tenga registrado, por ejemplo, hasta el momento, ataques espectaculares como fue este, ¿no? Pero yo creo que había, en Estados Unidos hubo una, por lo menos, enorme negligencia, ¿no? Con respecto a las informaciones que había, porque, por ejemplo, eso es importante. Y a la seguridad, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, 2 de las personas que entraron, 2 de los atacantes, entraron con documentos que en cualquier momento del mundo, en cualquier, digamos, aeropuerto del nivel de lo que hay en Estados Unidos, debería haberlo claro. Sí. Después el FBI advirtió, por ejemplo, y no se le dio importancia, advirtió de la presencia de 2 aeronaves que estaban sobrevolando los pilotos. Uno de los pilotos ya estaba entrenado, que eso no se dice. Un piloto que fue el que se estrelló contra el Pentágono, estaba entrenado, había sacado el brevet de piloto en los Estados Unidos. O sea que no solamente, eso no se dice. Volvió a Arabia Saudita, se quiso anotar para entrenarse como piloto comercial, fue rechazado para entrar a pilotear, porque una cosa es pilotear aviones. Ahora, qué curioso y qué paradójico, ¿no? Que en Estados Unidos se haya violado el espacio aéreo de esta manera, siendo el país con mayor seguridad en el planeta, donde cada uno de los movimientos
tanto de los aviones como de las personas, hasta de los... Sí, de las mismas ciudades, está absolutamente digitado y medido, minuto a minuto, metro a metro. Qué curioso que el espacio aéreo haya sido vulnerado, violado de esta manera, y en Estados Unidos, en los Estados Unidos, no se hayan percatado o no hayan tomado una acción tan rápida. Quizás es que no se imaginaban. Yo creo que había, por lo menos, para no caer en teorías conspirativas, un altísimo grado de negligencia. Le pregunto, Calderón, y quizás esta pregunta suene fuerte, ¿se podría haber evitado? ¿Se pudo haber evitado? Sí, se podría haber evitado. Se podría haber evitado perfectamente si se hubieran seguido los protocolos, por ejemplo, que responden a la identificación de personas sospechosas a las cuales hay que seguir. Acá estamos viendo el segundo avión que impacta en la otra de las Exactamente, torres. 15 minutos después aproximadamente. 15 minutos después. Exacto. Usted me dice que las torres se desmoronaron en una hora más o menos. 105 minutos. 105 minutos. Creo que más o menos así, ¿no? Lo que fue terrible además es cuando uno ve parece algo extraterrestre, un ataque extraterrestre con esas nubes de polvo y de tierra que van avanzando por las calles. Se habla muchas veces de que la realidad supera la ficción y de hecho al ver esas imágenes uno cree que fue una película de terror. Pero para acompañarnos en este momento tan delicado, porque son 15 años de la catástrofe mundial, estamos con María Inés Ferré, amiga mía, compañera y mujer que cubrió de cerca allí el ataque a las Twin Towers. Inés, ¿estás allí? Buenas noches. Buenos días en Estados Unidos. ¿Estás allí? Gracias. Igualmente a ustedes ahí. Inés, recuerdo cuando nos conocimos en el año 2002, que yo viajé allí a Nueva York, que muy compungida me llevaste a la zona. Vos sos argentina, vivís en New York desde hace muchísimos años, te fuiste de muy niña allí a los Estados Unidos, sos periodista, corresponsal, has cubierto desde las Twin Towers, la caída de las Torres Gemelas, has cubierto el huracán Katrina, las elecciones, pero recuerdo que me llevaste allí al kilómetro cero, me mostraste una iglesia, me acuerdo perfecto, de hecho lo grabamos para ese... Entonces yo trabajaba para una televisora mexicana, y me mostraste también unas tumbas que no se sabían de quiénes eran. También me contaste tantas historias, pero quiero que vos en primera persona nos cuentes, Inés, lo que ese día fue para vos y cómo cambió tu vida de ese entonces a ahora. Mira, cambió mi vida y cambió la vida de todos los neoyorquinos en realidad. Ese día fue un día que yo iba a trabajar y estaba trabajando en la radio donde habías visitado al año siguiente, si recuerdas, y sí. Bueno, por la mañana caminando escucho sirenas por todas partes, pero entré al subterráneo porque llegaba tarde al trabajo y estoy en el tren subterráneo y dos chicos están hablando de las torres de un avión y les digo, ¿qué pasó? Y dice, un avión justo le dio a una de las torres gemelas. Y ese era el primer avión que le dio contra una de las torres. Y luego, bueno, salgo del subte y miro para arriba y desde la calle 50, más de 50 cuadras, que se veían las dos torres que estaban en llamas. O sea, eso fue un momento que nadie se olvida. La gente, todos comunicándose para ver si estaban bien, todos, las líneas telefónicas no funcionaban, los celulares no funcionaban. Y bueno, y después yo al día siguiente fui a la zona cero a cubrir lo que era eso y era horrible, absolutamente horrible las imágenes, digamos, el aire que se respiraba, el aire que la gente tampoco sabía que estaba contaminado, y los trabajadores que se pasaron meses y meses ahí, y la gente que simplemente estaba buscando a sus seres queridos. Mi hermano perdió a uno de sus mejores amigos que estaba bajando por las escaleras de las torres. Lo horrible también fue que le habían dicho a la gente que se quedaran al principio, que se quedaran donde estaban. Y bueno, y luego la gente que estaba bajando por las escaleras y quienes no llegaron a tiempo cuando se derrumbaron. Inés, recuerdo también otra de las situaciones que de allí en más el mundo cambió. El mundo tomó tomó otra ruta, evidentemente después de estos atentados, después de 3.563 muertes y después de este golpe a la humanidad. Estoy aquí con Horacio Calderón, que es un analista internacional, al igual que vos, un hombre con mucha experiencia en todo este tipo de ataques terroristas, pero lo que me acaba de contar Calderón, que quizás mucha gente lo sabe y vos seguramente también, es que esto se pudo haber evitado, que quizás los Estados Unidos no prestó tanta atención en lo que ya les venían avisando a través de los radares,
lo de la CIA y todo, eran mensajes que iban llegando y quizás allí no hicieron caso. ¿Vos pensás así? ¿Es así? ¿Hay gente que lo sigue sosteniendo? Sí, o sea, definitivamente que errores se encontraban luego cuando se miraba hacia atrás, decían, pero ¿cómo pudo ser que estas cosas no, que digamos, no prestaron atención a estos mensajes, a estas señales, a identificaciones falsas, entrenamientos de aéreos en Florida, o sea, tantas cosas, tantos errores que se cometieron, que uno se pregunta, sí, si se pudo haber evitado esto, definitivamente que hay quienes dicen que sí, que esto es algo que si el gobierno hubiera prestado más atención, si hubiese habido más vigilancia, que entonces algo así se podría haber evitado. María Inés, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarte, porque tanto George Bush, el presidente, en ese momento, como Condoleezza Rice, afirmaron que ellos no tenían conocimiento de la utilización de aviones como misiles, ¿no? Como misiles. Lo que yo querría preguntarte es lo siguiente. ¿Ellos no sabían acaso que existió la operación Bojinska, que consistía primero, una de ellas, una parte de la operación, asesinar al Papa Juan Pablo II. Segundo, secuestrar 11 aviones y hacerlos explotar en el aire. Tercero, utilizar un avión cargo y hacerlo explotar en la base de la CIA en Langley, en Virginia, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir tú de eso? O vos, perdón. Sí, sí, o sea, digamos que ellos fueron criticados también mucho por decir eso. Hay quienes decían, pero ¿cómo puede ser que están diciendo que no sabían que los aviones podrían ser utilizados como misiles? Y también las advertencias y lo que se sabía también de Osama Bin Laden y de los planes que tenía para destruir Estados Unidos. O sea, definitivamente que hay mucha gente que criticó a Condoleezza Rice y también al presidente Bush por eso. Inés, tu trabajo como periodista, como corresponsal, como enviada especial a la zona cero, yo le llamo kilómetro cero, pero bueno, tú me has enseñado que es la zona cero. ¿De cuántos días fue? ¿Cuántos días estuviste allí? ¿Cuántos días estuviste contándole al mundo entero lo que veías, lo que respirabas, lo que sentías, lo que escuchabas? Mira, fue por semanas que estuve ahí y al principio la cobertura era todavía tratando de encontrar a sobrevivientes, o sea, al día siguiente todavía se esperaba que iban a poder encontrar a gente y los familiares que estaban simplemente con fotos y que estaban pasando por el área y preguntando si habían visto a su ser querido. Y después era remover los restos, Escombros. los escombros y tratar de recuperar lo que se podía de la gente que falleció ahí. Y bueno, y todo lo que viene a ser la limpieza, pero te digo que fue algo definitivamente lo más fuerte que he visto en toda mi vida, lo más fuerte que he cubierto en toda mi vida y lo más triste realmente. Y ese día, recuerdo el día que ocurrieron los ataques, por días y días después de eso, el olor que había en la ciudad de Nueva York, no sabes, era un olor como a quemado, era horrible. Nunca, nunca deseo que la gente tenga que pasar por algo así. Era algo como... nunca me lo hubiera Inés, imaginado. Inés, estamos hablando de 3.016 personas, 6.000 heridos, estamos hablando también de 24 terroristas que fueron allí, bueno, dados como muertos. Pero también lo que se sabe, que hay gente que nunca fue reclamada, hay gente que murió allí, la cual nunca se encontró, que sus familiares creen que su hijo, su sobrino, su primo, su amigo estaba allí caminando con cualquier persona. ¿Se sabe eso? ¿Realmente se llegó a la cifra final de la gente que murió en el atentado de Nueva York?
Sí, bueno, o sea, la cifra final de las torres de 2.753 creo que fueron, y después luego con los aviones, con el United Airlines en el 93, y bueno, y también todos los bomberos y policías que fallecieron. Pero como bien dices, o sea, mucha gente no recuperaron nada, o sea, simplemente cuando esas torres bajaron, todo fue destrucción total. Entonces no tienen ni un resto para enterrar. Les dieron banderas, ¿Conoces el acto básicamente. de heroísmo de un piloto que salió sin, por ejemplo, con el avión F-16 desarmado y que estaba dispuesto a estrellarse contra el tercer avión que no se sabía dónde Al iba a Pentágono. dirigirse, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, y hubo muchos, o sea, y también la gente de el United 93, que exacto. básicamente que los pasajeros o sea, tomaron las cosas, ese avión en sus propias manos. Eso fue completamente un acto de heroísmo. Y hubo mucho heroísmo esos días. Ese día, el día de los ataques y los días siguientes. O sea, la gente que salió a ayudar, la gente que ofreció que se quedaran en sus hogares, que abrieron sus casas. Toda la gente que ofreció ayuda fue increíble. Vamos a repasar los aviones, ¿no? Porque el primero que impactó fue el de American Airlines, el segundo, el 175 de United Airlines. Sí. Posteriormente un tercer avión, que es el vuelo 77, que impactó cerca de las fachadas del Pentágono. Y como decían aquí con Calderón, el cuarto avión que perteneció al vuelo 93, que se han hecho infinidades Exacto. de películas y documentales, cómo fue secuestrado el avión, cómo en teoría o no los pasajeros pudieron comunicarse con sus familiares, que no alcanzó el objetivo, pero que cayó cerca de un campo abierto con mucha suerte, ¿no? Bueno, obviamente perecieron todos sus pasajeros y la tripulación, pero Inés, hoy los Estados Unidos, ¿cómo se para ante esta situación tan dramática, llegando a las elecciones presidenciales? Por un lado lo tenemos a a Donald Trump, y por otro lado la tenemos a Hillary Clinton, donde ayer, en un momento de humor y de ironía, Hillary Clinton le tomó el pelo, le tiró unos palos a Donald Trump y viceversa, ¿no? Donald Trump le contestó, donde además se tocó este tema, ¿no? Hoy tuvo una compostura muy Así fuerte. es. Sí, ¿Cómo se prepara los Estados Unidos después de semejante impacto, siendo el 11 de septiembre, y que sus dos candidatos presidenciales estén en las antípodas? sí, mira, hoy hubo actos de conmemoración en Nueva York, también en Pennsylvania, en Washington, y bueno, y hoy inclusive Hillary Clinton se descompuso, parece ser que o se desmayó. Ella dice que dijeron que fue que se acaloró, pero ahora parece ser que tiene neumonía. Así que un poco que eso fue una noticia de hoy cuando estaba en un acto de conmemoración y se tuvo que ir porque no se sentía bien. Pero mira, aquí todos hoy recordaron el 11 de septiembre, 15 años después. Ya sé que fueron 15 años, pero para la gente que lo vivió, lo recuerdan como si fuese ayer. Inés, ahora que esto sucedió, que ha quedado el antecedente de las Torres Gemelas, bueno, el periodismo lo ha tomado ya prácticamente como un antes y un después. En tu caso también, ¿no? Vos estuviste allí junto a otros corresponsales. ¿Cómo fue también la apertura, ¿no? Respecto al mercado laboral? Porque, bueno, nuevamente Manhattan, quizás esto suena frívolo, pero yo lo sé de fuente cercana, que se transformó en el punto central, aún más importante de lo que era anteriormente. ¿Es así? ¿Es tal cual lo que te digo? Sí, sí, o sea, lo que un acto, ese ataque, digamos, se cubrió o sea, por todos los medios del mundo, y desde la zona cero ahí en Manhattan, y de ahí se abrieron, digamos, muchas vías de temas como la seguridad nacional. O sea, cómo estamos manejando el tema de seguridad en Estados Unidos. Y hay mucha tela por cortar, y bueno, y luego todo el tema con la política y las elecciones, etcétera. Así que definitivamente que eso, digamos, cambió también un poco el panorama del periodismo en Estados Unidos. Y sí, las noticias en Estados Unidos, casi toda la noticia se origina
o sea, Nueva York, entre Nueva York y Washington, todo lo que viene a ser entre Nueva York y Washington es el Eastern Corridor, el corredor del este, y viene a ser de donde se el origen de las noticias en Estados Unidos, desde donde se toman las decisiones también. Inés, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre, ya sabes, mi cariño hacia ti, mi admiración completa. ¿Dónde estás ahora trabajando, además de tantas cosas que yo sé que haces? Porque has trabajado en CNN, estás en la BBC, estás en Al Jazeera. ¿Dónde te veo ahora? Porque estás en el Breaking News también. ¿Dónde la gente te puede ver aquí desde Argentina, mi querida Inés? Acá ahora estoy con un canal que se llama NBC y Telemundo, es parte de NBC Universal y tienen un canal en español y también en inglés, NBC y Telemundo en español. Muy bien, desde los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, María Inés Ferré, colega y corresponsal, que nos ha ampliado justamente lo que ella vivió de cerca, ese 11 de septiembre en el año 2001. Gracias, Inés, buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes. Y nosotros seguimos aquí en Noches Mías, vamos a una pausa y regresamos con Calderón, que no se va, que se queda con nosotros porque vamos a seguir leyendo también los Twitter, si me quería Marcia me acompaña, en mi cuenta, donde la gente cuenta cosas bastante emotivas y otras bastante desesperantes de cómo vivieron ese 11 de septiembre allí hace 15 años en los Estados Unidos. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches a los que se van acercando a esta Noches Mías, que estamos, usted ya sabe, como todos los domingos, hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué hora es? 23:47 de la noche del día 11 de septiembre. Usted ya sabe, lo recuerda muy bien, ese 11 de septiembre, ese día fatídico, ese día que cambió la historia de la humanidad, la historia completa. Ya nada volvió a ser así, nada volvió a ser igual. Cuando uno comenzó el día posterior, el 12 de septiembre, la vida cambió para todo el mundo y para todo el planeta. Cada viaje que se hacía, cada persona que quería recorrer, por ejemplo, diferentes naciones o países, se encontraba con un obstáculo. No solamente a nivel aeropuerto, sino también con los impedimentos lógicos de un atentado que se cobró más de 3.000 vidas. Y recordemos también, como lo contaba María Inés Ferré hace unos instantes, allí desde la ciudad de Nueva York, lo que impactó en la economía, lo que impactó en la sociedad. Estamos con Horacio Calderón para recordar ese momento tristísimo. Ustedes pueden hacerlo también a través de mi cuenta de Twitter, @RobertoFunesU, y con el hashtag La Noche Me Confunde. Por ejemplo, la gente me dice aquí, en Val Glazer, que escuchó por radio y lo vi por TV, nunca lo olvidará, dice Valeria Glazer. Después, otras personas dicen, hicieron un trabajo de inteligencia, sin embargo, ¿dónde quedaron los restos del avión del Pentágono? Se pregunta aquí el señor Francisco. Posteriormente, claro, la gente estaba con mis hijos mirándolo y no podíamos creer, pensamos que se trataba de una película de terror, de acción, dice aquí Soledad, en fin, ¿es así? Sí, el tema del Pentágono es realmente un poco emblemático, ¿no? Porque no han quedado piezas en el exterior del impacto del avión. Nunca se encontraron las cajas negras tampoco. Nada. No se encontró absolutamente nada. Sí, oficialmente, claro. Extraoficialmente hay hasta planos de lugares, hay conversaciones grabadas también. Claro, aparte de una cuestión, no está el famoso mago que hacía desaparecer la Estatua de la Libertad. David Copperfield. Copperfield, ¿no? Pero el avión existió, el vuelo existió. Los pasajeros que estaban en ese vuelo están identificados, existieron. O sea, el avión no desapareció en el aire. Bueno, también hubieron también después los aviones que uno impactó cerca del Pentágono y otro más, el vuelo 93 que impactó fue distinto, en las claro. afueras, ¿no? Pero que iban directamente a ese punto. Iban o a la Casa Blanca o al Capitolio, o si no a una central nuclear. Sí, Estados Unidos era el blanco, no había duda. No cabe ninguna duda, no. Y aparte era una cosa que estaba determinado, o sea, iban creyendo. O sea, no es que de golpe atacaron un blanco americano. Al-Qaeda atacó, por ejemplo, entre otros blancos, en 1998 las embajadas de Kenia y Tanzania. Tardaron 5 años en preparar esos ataques aproximadamente, para que se den una idea del tema. Después atacaron el destructor Cole, ¿no? Mataron tripulantes, y ya había voces. Me permito hacer una referencia que me parece interesante, que eso se conecta con lo de Walter Gubar, con la llamada de Walter Gubar. En la Escuela Superior de Guerra acá había un centro de estudios estratégicos, lo hay, y yo colaboraba. Entonces me endosaron la parte de terrorismo, en la cual colaboramos todos. Y en un informe que después gente de Estados Unidos vino acá y habló dentro de la Escuela Superior de Guerra, etcétera, sobre este tema. Nosotros escribimos, ese informe está, ¿no? Está redactado, está escrito, publicado, se escribió en el mes de julio del año 2001, publicado en el mes de agosto, y ya en septiembre vino esta gente de Estados Unidos para hablar acá. Se decía específicamente
de que había en preparación un atentado, ¿no?, masivo por parte de Al-Qaeda, de grupos terroristas, contra Estados Unidos, que no se sabía en qué momento se iban a ejecutar, pero que estaba preparado. ¿Cuáles eran las fuentes que tuvimos de eso? Las fuentes que tuvimos de eso eran filtraciones de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, de los seguimientos que se estaban haciendo en Estados Unidos, que después se cortaron de elementos realmente bajo sospecha. Eso está escrito acá, ¿no? Y posteriormente comenzó la cacería, ¿no? Claro, después la cacería... El fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que se dijo de todo, desde que lo habían encontrado sin vida, sí, hasta que había sobrevivido. Exacto. Finalmente que tenía dobles en todas partes de la tierra, hasta que lo encontraron en uno de sus búnkeres y que ingresaron y finalmente pudieron capturarlo. Claro, y matarlo, ¿no? Y matarlo. De cualquier manera, yo lo decía hoy en el programa de Agustín Magaldi que Estados Unidos, lamentablemente, por lo menos durante los últimos años, ha sido funcional a los intereses de las organizaciones terroristas. Y al mismo tiempo estas se benefician de las acciones americanas, porque es públicamente ya conocido y está probado que el gobierno estadounidense, el gobierno de Turquía, el gobierno de Arabia Saudita, bueno, han facilitado el crecimiento de grupos terroristas dentro de Siria para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Eso está probado. Entonces, mire, está la paradoja. Esto lo he dicho por la CNN, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que lo digo acá en C5N o en otro canal de la Argentina. Lo dije en CNN. Es decir, Barack Obama derrama lágrimas de cocodrilo, pero en definitiva él ha favorecido el crecimiento de toda esta podredumbre que al fin y al cabo termina con vidas inocentes en el mundo. ¿Por qué? Y porque favorece intereses geopolíticos de los Estados Unidos, como pasó en la época de la guerra ¿cómo se llama?, entre los afganos, extremistas y los rusos soviéticos, sí, sí, en Afganistán. Crearon el monstruo de Al-Qaeda, que después no lo pudieron parar, después contribuyen al crecimiento del ISIS. Bueno, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Bueno, allí están todos los núcleos y también cómo se van extrapolando, ¿no? Desde los que son totalmente acérrimos y seguidores de esta línea y también los que quieren pertenecer y no pueden y se inmolan o matan gente en nombre de... Yo estoy aquí leyendo un Twitter muy fuerte, pero bueno, lo escribe aquí un señor llamado Juan Ramón, no voy a decir el apellido, cuando justamente está diciendo esto fue un golpe a la arrogancia de los americanos. Y de alguna manera sí. En alguna manera... Sí. No me atrevería a decir algo así, quizás tenga razón. Yo lo firmo, no. Usted lo firma. Sí. Que el golpe, o sea, si uno puede traducir este Twitter de esta gente que nos está enviando y demás, son todos mensajes de la gente que envía a través de las redes sociales, fue un golpe a la arrogancia de los americanos. Claro, a ver, con sus torres tocaban la cima del mundo, ¿no? Sí, eran lo último. Es el símbolo del 11, claro, eso. Exactamente. La conexión de cielo con tierra, es que el número 11 es prácticamente como si fuera... Todo tuvo que ver con todo. El talismán para los yihadistas. El número 11 tiene una explicación un poco larga, desde el teorema de Pitágoras hasta ahora, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente hay muchos que piensan de esa manera. Hay gente que no estaba de acuerdo con la actitud de los americanos en el Medio Oriente. También se habla de los piratas encubiertos y demás. Bueno, finalmente este golpe impactó al mundo y, como le digo, el planeta cambió. Lo de la arrogancia que hablaba recién uno de los bueno, dijo, esto fue un golpe a la arrogancia de los americanos. Ahí hay que ver que 19 atacantes con cutters, ¿no? Esas navajitas que se usan para el colegio. Algunos cuchillos que pudieron conseguir, ¿no es cierto? Consiguieron matar 3.000 personas de un solo golpe. Sí. Atacar el centro financiero y para algunos el centro político real de los Estados Unidos. El ombligo del mundo también. El ombligo del mundo. Sí. O sea, el centro político teóricamente es la Casa Blanca. El centro militar es el Pentágono. Sí. Pero las Torres Gemelas, pero el impacto, para el imaginario... El impacto mundial y social y económico iba a ser... El establishment está en Wall Street y estaba en las Twin Towers, ¿no? Así es. Bueno, mi querido, gracias por habernos acompañado una vez más. Cada vez que uno está con usted, yo aprendo muchísimo, y la verdad que le agradezco que nos haya acompañado en este día que recordamos de esta manera, el 11 de septiembre, allí hace 15 años, donde, bueno, ustedes ya saben, más de 2.000 personas morían, 3.000 prácticamente, y 6.000 quedaron heridas, y fue una marca para la humanidad. Vamos a